Shalom hermanos, ¿cómo están? Me gustaría tocar con ustedes hoy el tema del eclipse solar total que va a ocurrir en Estados Unidos el próximo 8 de abril de 2024, ahora en unas semanas. Bueno, ya todos los canales cristianos prácticamente están hablando de eso, han hablado de eso, hasta canales mundanos. Y estudiando sobre este tema, encontré realmente algo que quería compartir con ustedes, que me parece muy importante que lo sepan, porque creo que si Dios me lo reveló, es porque quiere que lo comparta. Así que me gustaría empezar haciendo una pequeña oración simplemente. Me gustaría pedirle al Padre, amado Padre, primero agradecerte, Padre, por el entendimiento, por tu presencia, por tu gracia inmerecida total. Gracias, Señor, porque nos revela, Señor, de acuerdo a lo que nosotros podemos ver, a lo que nosotros podemos entender. Nos vas dando, Señor, así como un padre amoroso le da a sus hijos que le piden. Señor, te pido siempre que nos ayudes a llegar a la estatura, Señor, del ser perfecto y al conocimiento y al entendimiento que tú siempre nos dices que debemos tener. Te pido, Señor, que este estudio sea de bendición para todos aquellos que lo vean. Y te pido siempre que nos acompañes, Señor, y que nos guardes bajo tus alas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Como les decía entonces, este eclipse se va a ver mayormente en forma casi total en Estados Unidos. Va a pasar por Estados Unidos, se va a ver en una región de México nada más, en Chihuahua y en Ontario, en Canadá. Pero podemos decir que se va a ver mayormente en Estados Unidos. Va a ir de noroeste del sur, de suroeste al noreste, en una línea así que me impresionó cuando veía, porque va a alcanzar el punto máximo de apogeo justo cuando está pasando por el centro de Estados Unidos, el eclipse solar. Es decir, no ni cuando empieza, en el centro de Estados Unidos. Y no nos olvidemos, ¿no?, que en la Biblia Dios utiliza los eclipses solares para hablar con los gentiles o con los mundanos, y utiliza las lunas de sangre para hablar con su iglesia. Entonces este es un mensaje para el mundo, para Estados Unidos en particular, pero para el mundo en general. Y entonces, como les decía, pasa así en una línea, y también hay muchos que hacen la unión con el eclipse solar que hubo también en Estados Unidos en el 2017, y que tomaba la dirección contraria y entonces formaban una X, ¿no? Como les vamos a poner aquí en una foto. Formaban una X. Los eclipses estos forman una X, que también he visto que, claro, uno busca el simbolismo, ¿no? Porque una X, bueno, una X significa que algo está mal, ¿no? Por lo menos en el lenguaje actual, que algo está mal, que algo debe ser cambiado. Y también, por ejemplo, veía que la X, viene por ejemplo, podemos ver que viene del lenguaje etrusco, que es el lenguaje anterior al latín. Hemos visto que los etruscos son aquellos, ese pueblo que se asentó en lo que hoy es la península itálica, ¿no? Y que, bueno, viene del latín y que a su vez viene del griego. ¿Y qué es la X? ¿No? La X significa algo que dejó de ser, ¿no? Como por ejemplo ex algo.
Bueno, en el lenguaje actual se lo utiliza para decir, por ejemplo, un ex esposo, un ex amigo, se utiliza para eso, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que significa si uno va al diccionario? Es algo que era y que dejó de ser. Entonces, bueno, ya podemos ver un primer mensaje. Y después, cuando hacía también el seguimiento del sol, que hay algunas páginas donde uno puede ir a seguir el sol, el camino, ¿no?, del sol, veía, ahí lo tengo en mi celular, lo voy a agarrar acá, veía que, porque les quiero leer bien, veía que el sol tiene su eclipse total el 8 de abril. Y unos días después, muy poquitos, el 11 de abril, el sol se une a una estrella fija que se llama Baten-Kaitos o Zeta Ceti, se llama la estrella. Baten-Kaitos es una estrella binaria en la constelación de Cetus. Cetus, la ballena o monstruo marino. Retengan este dato porque lo vamos a unir ahora. La ballena o monstruo marino. Piensen en Jonás. Piensen en Jonás. La señal de Jonás. Y entonces, esta estrella fija, Baten-Kaitos, forma parte de la constelación de Cetus y el Sol se va a unir a Baten-Kaitos el 11 de abril. Y el nombre tradicional Baten-Kaitos proviene del árabe que significa vientre del monstruo marino. Y yo decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué esta señal tan clara de Jonás? Y entonces después empecé a averiguar y cuando Jonás fue a Nínive, hubo un eclipse. Unos días antes de que Jonás vaya a Nínive, hubo un eclipse que se llama el eclipse de Bur-Sagale, que ocurrió sobre la capital asiria de Nínive a mediados del reinado de Jeroboam II. Y se dice que el erudito bíblico Donald Wiseman, estudió todo este tema y se sabe que este eclipse de Bur-Sagale fue un eclipse que ocurrió justo antes de que Jonás vaya a Nínive a profetizar que si Nínive no se arrepentía iba a ser destruida. Entonces podemos ver, ¿no? Podemos ir viendo claramente cómo se va formando en los cielos, que es como Dios nos dijo que Él nos iba a enseñar sus tiempos a través de los cuerpos celestes, y cómo se va formando también un mensaje profético. Y ustedes saben que nosotros, si la profecía no la podemos estudiar sin estudiar los tiempos de Dios, ¿no? Los Moedim. Sin esos Moedim, que también se ha traducido como estaciones, pero que más bien son los tiempos, ¿no?, de Dios, así como saber cuándo empieza un nuevo ciclo, cuándo empieza el mes de la Aviv, los ciclos, ¿no? Las estaciones y las fechas señaladas. Y sin eso nosotros estamos perdidos en la profecía, no podemos. Es como nuestro GPS para entender. Y bueno, me llamó mucho la atención esta unión porque si vemos un poco la historia, la Nínive actual o la Babilonia actual es Estados Unidos, el imperio más poderoso del mundo.
Y también el último video que hicimos, ¿se acuerdan que fue sobre el Año Nuevo Bíblico? El Año Nuevo Bíblico está por comenzar junto con el eclipse total solar, el 8 de abril. El 8 de abril, entre el 8 y el 9. Son muchas señales, hermanos, son muchas señales, son muchas piezas de rompecabezas que tenemos que ir uniendo para darnos cuenta. ¿Y cuál es el mensaje que nos estaría mandando aquí el Señor? Para empezar, que empiece un nuevo ciclo, eclipse más año nuevo bíblico, la señal de Jonás. La señal de Jonás es una señal que Dios le mandó a los ninivitas, un eclipse solar que Dios le mandó a los ninivitas tiempo antes de que Jonás vaya a Nínive para arrepentimiento. Sabemos que ahora estamos en los últimos días, entonces escrito está, hay cosas que tienen que pasar, pero también evidentemente va a haber gente que pueda entender estas señales y se arrepienta. Y otra cosa que también me llamó mucha atención es que el otro nombre de la estrella es Zeta Ceti. Zeta, y si no también vi que se llama Tav Ceti. Que Tav porque es la última letra del abecedario hebreo y que es como el final, ¿no? El final, hablaría de un final, bueno, en el nombre de la estrella, digamos, está. Y después lo que les iba a decir también es que si uno se va a fijar cuándo va a ser el próximo eclipse solar, así importante, ¿no? A nivel mundial va a ser el día 2 de agosto de 2027, es decir, 3 años y medio casi después de Pensemos, ¿no? En los tiempos de Daniel, la primera parte de la última semana de Daniel dura 3 años y medio y dice: el eclipse solar del día 2 de agosto de 2027 se verá desde Jerusalén, Israel. Entonces, otra señal más. Y también, yo me acuerdo que una vez hablaba con un dueño de una librería, ¿no? Que hay, a la que fui, ¿no? De una librería de libros en hebreo. Y bueno, hablando sobre libros, me puse a hablar con este judío ortodoxo y justamente hablamos sobre Jonás. Y yo, viendo que sabía mucho, le pregunté cuál sería ese gran pez de Jonás. Y me dijo como algo obvio, ¿no? Que se ve que no saben, que nosotros no sabemos, los gentiles, bueno, que creemos en Jesús, pero que no sabemos todo lo que ellos saben, ¿no? Además, pues, toda la sabiduría que está ad hoc a la Torá, ¿no? Adjunta a la Torá, que tenemos nosotros que tener la humildad, ¿no? De reconocer que ellos saben muchísimo y nosotros no tanto, pero que queremos aprender, ¿no? Los que buscamos la verdad, los que buscamos a Jesús. Y él me decía, es el Leviatán, como diciendo, todo el mundo sabe que el pez, el gran pez que tragó a Jonás es el Leviatán. De hecho, en hebreo, ballena se dice Leviatán. No tanto, no creo porque haya sido una ballena. Yo creo que realmente si los judíos dicen que fue Leviatán, fue la gran serpiente marina. Y bueno, ahí estuvo Jonás
3 días y 3 noches en el Seol, ¿no? En el abismo, dice Jonás 2. Bueno, y justo son también 3 años y medio para este eclipse en Israel. Son muchas señales que yo creo que tenemos que pensarlas, tenemos que, pedir en oración que Dios nos revele. Yo todo esto es muy nuevo, pero se los quería compartir. Y también que en Yom Kippur los judíos leen la historia de Jonás. Dice, les quería leer esta parte. Dice: Jonás es leído en el momento culminante de Yom Kippur como lectura profética proclamada inmediatamente antes de la Neilá, la quinta y última oración del Kippur, que es la culminación de los 10 días de la Teshuvá. Es decir, es muy importante el lugar que ocupa el libro de Jonás en el Yom Kippur, ¿no? El día de la expiación de los pecados, del perdón de los pecados. Bueno, hermanos, era esto. Por supuesto que siempre va a haber aquel que escuche y interprete de la manera que quiere, pero yo no estoy diciendo que esto sea para los judíos, ¿no? Esto es algo que me gustaría aclarar antes de terminar. No, ya traspasamos, estamos en el nuevo pacto, entonces es para todos aquellos que busquen a Jesús y que sean adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Que se arrepientan y que busquen a Jesús, que se arrepientan y crean, ¿no? Como dice el Evangelio. Y creo que esta es una gran señal de eso. Al mundo, a los ninivitas actuales. Así que bueno, era eso. Les mando un abrazo en Cristo y que Dios los bendiga. Chao.